Buenas noches. Heme aquí de nuevo. Estuve enfermo pues como por poco más de un mes. Y pues más que nada por eso ya no había subido ningún video. Pero pues ya estoy bien. Ya estoy repuesto y a ver si retomo esto de andar pues mostrando de vez en cuando alguna de las curiosidades de mi biblioteca. Aquí pueden ver qué libro es en este caso. Disney durante la Segunda Guerra Mundial. Cómo el estudio de Walt Disney contribuyó a la victoria en la guerra. Y bueno, ok. Sé que todos ustedes saben quién fue Walt Disney el hombre. Y sé que conocen los estudios Disney. Sé que han visto varias películas y varios cortometrajes que han salido de ahí. Sé que conocen a los personajes más famosos, importantes e influyentes de ese estudio. Pero una de las etapas más interesantes de los estudios Disney es la que tuvo lugar entre 1941 y 1945, que fue cuando este estudio se enfocó bastante en hacer propaganda bélica a favor de los aliados. Y este libro es un repaso por esa etapa de los estudios. Una de las etapas, les digo, más interesantes, pero también más controversiales y más de las que más vale la pena estudiar y discutir. Aquí en este libro que está profusamente ilustrado, aquí está Walt Disney, pues nos hablan fueron 32 cortometrajes y un largometraje que se hicieron como propaganda. Aquí tenemos una introducción donde nos hablan pues un poco del conflicto bélico, también de los esfuerzos propagandísticos que se hizo, no solo en los estudios Disney, sino en todo Hollywood en general. Se estuvo haciendo propaganda bélica, como les digo, a favor de los aliados. Y en cuanto a estudios de animación, no solo los estudios Disney hicieron propaganda bélica, también, por ejemplo, los estudios animados de la Warner, o sea, los Looney Tunes, también tienen cortometrajes pues que son propaganda bélica. También, por ejemplo, en los estudios Fleischer, Popeye también, en la Metro Goldwyn Mayer, o sea, también, por ejemplo, eh, hay cortometrajes de Tom y Jerry que también son propaganda bélica, o varios de Tex Avery. En cuanto a Disney, los cortos se dividen, pues son muy variados. Había cortometrajes de entrenamiento. Y los cortometrajes de entrenamiento, podemos ver varios storyboards en este libro. Estos no fueron hechos para el público en general. Fueron hechos en realidad nada más para los soldados, para toda la gente que estaba ahí al frente en el conflicto bélico. Y ahí pues usando la comedia se trataba pues de entrenar a los soldados. Por ejemplo, aquí el rifle antitanque. Nos muestran cómo se arma y cómo funciona uno de estos rifles. Obviamente esto no está pensado para niños. O sea, les digo que es para soldados, obviamente. Esos cortos, los de entrenamiento, son muy interesantes. Pero más entretenidos aún son unos a los que vamos a llegar ahorita. Una máscara antigas para niños con el rostro de Mickey Mouse, aunque no lo crean. Vamos a llegar ahorita a los cortos. Aquí está propaganda. Ok. Les digo que es una de las etapas más controversiales de los estudios Disney. Bueno, Disney siempre ha sido... Los estudios Disney siempre ha sido controversial y han tocado temas que vale la pena discutir. Pero aquí, pues, obviamente, siendo propaganda bélica, pues los personajes están dentro de la guerra, dentro del conflicto. Están viviendo, están viviendo los efectos de la época en las que, entre paréntesis, les tocó vivir, entre paréntesis, porque son personajes animados. Y también, como siendo propaganda bélica, obviamente no se tientan el corazón a la hora de ridiculizar
o parodiar al enemigo. O sea, vaya, en esa época los japoneses, los alemanes y los italianos, en ese orden, más que nada los japoneses, supongo, porque como fueron los que bombardearon Pearl Harbor. El nuevo espíritu es un corto de El Pato Donald, donde nos está mostrando que hay que adquirir bonos de guerra. La comida ganará la guerra es otro ejemplo también de, vaya, de cortos de propaganda, pero que también son muy entretenidos, donde pues también ahí usando animación, muy buena animación y comedia. Pues aquí obviamente nos está mostrando cómo, vaya, el título lo dice, cómo la comida ayudará a paliar los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Out of the frying pan into the firing line. Este es uno donde el narrador le enseña a Pluto y a Minnie Mouse que la grasa que queda después de cocinar, que no la tire, que mejor, que mejor vaya a venderla o canjearla en algún lugar donde se recolecte grasa, porque eso se ocupaba para poder hacer munición para los soldados. En ese corto se supone que Mickey está en la guerra, o sea, se supone que es un soldado, o sea, chequen todo lo que eso implica. El rostro del Führer. Este es un cortometraje del Pato Donald, que no solo creo que es el mejor de todos estos, y no solo es uno de los mejores de Donald, sino es uno de los mejores cortos animados en general. Es muy famoso. Aquí se supone que el pato tiene una pesadilla donde se supone que está viviendo en la Alemania nazi y tiene que trabajar para el Führer, para Hitler, y tiene un colapso nervioso. Ese corto es uno de los es uno de los 4 cortos más famosos de esta colección. El otro es Educación para la Muerte, donde se nos muestra cómo a los pequeños, desde que son muy, pero muy pequeños, casi desde bebés, se les adoctrina en la Alemania nazi para que sigan el nacionalsocialismo. Razón y Emoción es otro de los cortometrajes que les digo, donde también se muestra cómo, cómo la emoción, cómo el miedo o la ansiedad puede terminar con la razón y puede llevar a alucinaciones colectivas. También en Chicken Little, donde decía que el cielo se está cayendo, es también una alegoría donde se supone que donde aquí se supone que este zorro viene siendo casi como Adolfo Hitler. Aquí está leyendo Mein Kampf, mi lucha. Y también, también se muestra cómo se puede manipular a las masas. El espíritu del 43. La victoria a través del poder aéreo. Este es un largometraje. Como les decía antes, todo esto son 32 cortos y un largo. Este es el largo. Bueno, dura como una hora y cuarto, dura poco, donde pues obviamente se habla de la Fuerza Aérea en esa época. Aquí está otra vez la victoria a través del poder aéreo. Los 32 cortos y el largo lo recopiló Walt Disney en una colección de los tesoros de Walt Disney. Hace ya varios años, los estudios Disney sacaron varios paquetes de DVDs que algunos pues recolectaban los cortos de Mickey, otros los cortos de Donald, y eran temáticos. Y estos, les digo que están recopilados en un paquete que se llama Walt Disney, Tesoros de Walt Disney on the Front Lines, se llama el paquete On the Front Lines.
De ese paquete es del que más copias se hicieron porque se agotó casi al instante. Todos querían ver estos cortometrajes porque les digo que son un tesoro. Un tesoro en cuanto a la animación. Ok. Bueno, son un tesoro en cuanto a la animación y en cuanto a valor histórico. Los cortos de entretenimiento son los más likes. Son los más likes. También tienen un contenido de propaganda, pero es más que nada, pues, como dice el título, para entretener. Es comedia. Por ejemplo, hay uno, el de Donald Gets Drafted. Hay uno donde se va a enlistar al ejército. Y pues todo lo que pasa ahí es comedia. The Army Mascot trata de Pluto que quiere ser adoptado eh, por un batallón del ejército, o sea, pero nada más para que le den mucha comida. Eso pues también entran dentro del esfuerzo de propaganda, pero como les digo, son más que nada para entretener, son los más light. Estos se podrían pasar en la tele sin ningún problema, supongo. Bueno, se supone que está en la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad eso es solo el fondo. Es solo el fondo para estos cortos de entretenimiento. Vehículos para la Victoria es uno de los más graciosos, donde se supone que Goofy trata de terminar con el problema de transporte que había en ese entonces, porque había escasez de gasolina. The Old Army Game, Home Defense. Estos son los más light, les digo. Bueno, a excepción de Commando Dog, donde hay algunos estereotipos japoneses. Pero pues, vaya, fue la época. Este es el final también de Commando Dog, digo, para que se den una idea. Pero pues era la época, era propaganda bélica. Y vaya, pues Adolfo Hitler ya había avanzado mucho por Europa. Los japoneses ya habían bombardeado Pearl Harbor. Y pues en todo el mundo había una ansia, una urgencia eh, por derrotar a tanto Alemania, Japón e Italia, la Triple Entente. Gremlins es una película que pues alcanzó las primeras etapas de desarrollo, pero pues nunca se hizo, creo que seguramente porque pues terminó el conflicto bélico. Gremlins. A lo mejor muchos aquí ven Gremlins y están pensando en la película de Joe Dante, que es excelente, pero para los que no sepan, Gremlins se le llama, bueno, vaya, es de algo muy curioso de la Segunda Guerra Mundial, porque muchos pilotos decían que de repente afuera de sus aviones veían criaturas que trataban de dañar las alas o de hacer que el avión se cayera. Y a esas criaturas se les bautizó como gremlins. Y que creo que se popularizaron más que nada, primero, por un libro de Roald Dahl que se llama Los Gremlins, de hecho. Creo que es de los años 40, no recuerdo. Y bueno, pues así pueden ver el libro pueden ver cómo está. Les digo que está lleno de ilustraciones. Te tratan a detalle. Acá hay unos storyboards de Gremlins. Te tratan a detalle cómo fue esta época. Y bueno, estos cortometrajes. Bueno, en cuanto a la época de oro de la animación, al contrario de lo que muchos piensan, muchos de esos cortos, de estas animaciones, no fueron hechas pensadas para los niños. Por ejemplo, los cortos de los Looney Tunes, los de Popeye o Tom y Jerry, pues obviamente siendo animadas atraían a los niños, pero no eran el público al que estaban exclusivamente dirigidos. Yo considero que Walt Disney, vaya, pues sí consideraba mucho más al público infantil a la hora de hacer sus películas o cortos. Se nota, de hecho. Pero estos en especial, este material, obviamente no es para el público infantil. Bueno, aunque los de entretenimiento, les digo mucho de eso, pues los podrían ver y están chidos. Y los de propaganda,
pues muchos los podrían ver y si les van a divertir, pero obviamente no es el objetivo principal. Esto es propaganda bélica. Eh, Son de hecho ejemplos de lo mejor en propaganda bélica que se ha hecho. Y en este libro pueden ver, vaya, vaya cómo se gestó todo, cómo se desarrolló. Es en pasta dura. Les costará, no está editado en español, está nada más en inglés. Les costará unos 600 pesos. Pero sobre todo les recomiendo que se consigan el paquete ese que les digo, Walt Disney on the Front Lines, que trae los 33 cortos y el largometraje que les digo, el de Victoria a través del poder aéreo, donde ahí pueden ver, como les digo, ejemplos de lo mejor, no solo en animación, sino en propaganda bélica. Ese paquete va a estar muy difícil que lo encuentren, la verdad, pero de repente lo hallarán en Mercado Libre. Lo hallarán solamente en Mercado Libre, creo, o en eBay. Y si de repente lo hallan, y va a estar muy caro porque ya es muy difícil de encontrar. Pero si lo hallan y lo pueden comprar, se lo recomiendo bastante. Y este libro también, obviamente. Y pues buenas noches.